metencéfalo y hablamos. Si hablamos metencéfalo, ¿no? Ah, metencéfalo falta todavía. Entonces hablamos sobre metencéfalo. No vale este marcador, señorita. Voy a pedir en el laboratorio. Vaya, señor, en el laboratorio. Por favor. Aquí hay una hojita a las personas que han llegado atrasadas, por favor, les voy a poner asistencia. Entonces vamos a hablar sobre metencéfalo. Repito nuevamente. Y lo que nos ha hecho. El metencéfalo es una vesícula secundaria. Es una vesícula cerebral secundaria que se identifica por primera vez en la quinta semana. Tiene neurocele y tiene pared. Tiene neurocele y tiene pared. Y la pared se va a dividir en tres partes. Una es la pared lateral, otra es el techo y otro es el piso. O sea, tiene dos paredes laterales, tiene techo y tiene piso. Y las paredes laterales están constituidas por tres capas. Una capa ventricular, y esto es para todo, ¿no? Tiene una capa de manto, estamos volviendo a repetir, y tiene una capa marginal. La placa del techo tiene dos capas, tiene capa ventricular y tiene capa marginal. No tiene capa, ninguna placa del techo tiene capa del manto. Y la placa del piso también tiene capa ventricular, sí, y tiene capa marginal. Solo las paredes laterales, solo el techo y el piso tienen dos capas. Las paredes laterales, gracias, vamos a ver si funciona. Las paredes laterales tienen tres capas. Bien, la capa ventricular está constituida por neuroepitelio, ya sabemos. La capa marginal por fibras nerviosas, que son axones o cilindrogueros, ¿no? Y tienen neuroblastos, perdón, oligodendroblastos. Mientras que la del manto está constituido por neuronas, Neuroblastos neuroblastos y ahí astroblastos. y astroblastos. Si es que es embrionaria y si es que es fetal, neuronas y explosivos. Usted ya sabe. Ahora, la capa del manto del dienocéfalo se va a dividir en dos. Está constituido por una placa alar y está constituido también por una placa basal. Y si tienes las dos placas, sabíamos que va a tener ¿qué cosa? Surco Limitante. Siempre que tengamos placas alares o neuronas sensitivas y motoras separadas, siempre vamos a tener surco limitante. Ahora, la placa alar
va a desarrollar 4 columnas. 4 columnas. Y la placa basal va a desarrollar 3 columnas. Las 4 columnas son columnas aferentes, aferente, aferente, aferente. Mientras que las de acá son eferentes, eferentes, eferentes. Son igualitas, ni más ni menos que las que teníamos en el diencéfalo abierto. Entonces, esta es visceral, esta es visceral, esta es somática, esta es somática, esta es somática, esta es visceral, esta es visceral. Ahora, este es general, este es especial, este es general, este es general, este es especial, este es general y este es especial. Y entonces decimos, estas placas de aquí, usted ve ahí, van a formar la protuberancia. Estas van a formar la protuberancia. Mientras que esta de acá va a formar el cerebelo. Cerebelo. Si esta va a formar el cerebelo, ¿qué quiere decir? Que el cerebelo es un centro nervioso sensitivo. Eso quiere decir que el cerebelo es un centro nervioso sensitivo. Y este centro nervioso sensitivo desarrolla 4 capas. Una capa ventricular, desarrolla una capa del manto y desarrolla una capa marginal. Posteriormente, la capa del manto va a enviar sus neuronas hacia la capa marginal para formar la corteza cerebral. Perdón, corteza cerebelosa. No sé si llegamos hasta aquí. No, la corteza cerebelosa. Entonces yo digo, por ejemplo, aquí pongo un grupo de neuronas, 2 grupos de neuronas, para que usted vea. Esa es la capa del manto. Debajo de esto pongo la capa ventricular de lo que va a ser el cerebelo. Capa ventricular, capa del manto. Y aquí pongo una serie de puntos que representan las fibras nerviosas. Y esto será la capa marginal. ¿Está comprendido? Al comienzo eso va a ser el cerebelo. Con una característica, que este grupo de células corresponde a la columna aferente, somática, especial. Aferente, somática, especial va a formar el cerebelo. Cuando estas se multipliquen, primero se multipliquen, segundo, migren. ¿Hacia dónde? Primero, hacia el espacio entre la pía madre, y el neuroepitelio o el epitelio ependimario, que es lo mismo. Del techo, mira. Por cierto, a nivel de metencéfalo, el techo inicialmente estaba constituido por 2 capas,
capa ventricular y capa marginal. Pero esta capa marginal desaparece. Esta desaparece. Y solo queda la capa ventricular constituida por neuroepitelio. Y a ese neuroepitelio se adhiere la pía madre. Y cuando se adhiere la pía madre, aquí se va a formar lo que se llama la tela coroidea. Yo repito nuevamente, las neuronas de eso, es decir, estas, van a migrar de esta columna, van a migrar hacia al espacio que queda entre el neuroepitelio y la pía madre, para formar el cerebelo. Primera forma de migración. La segunda, desde esta parte, que es la capa del manto, van a migrar hacia la capa marginal, hacia la capa marginal. Miren, es decir, va a ocurrir esto. Cuando migran a un espacio entre la pía madre y el epitelio permeario del techo del mesencéfalo, perdón, no es mesencéfalo, ¿de quién? Mesencéfalo. Estoy diciendo lo siguiente, que este grupo va a migrar al techo, vea, este grupo de células va a migrar al techo. Y estoy representando este grupo por este de aquí. Entonces, eso va a migrar a la tela coroidea, a un espacio que queda entre el neuroepitelio y la pía madre. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Los dos que estaban unidos se van a separar. Entonces, no sé si hicimos eso con ustedes. Le hice coger a usted los marcadores, ¿no? No. A ver, coja los marcadores así. Estas son las células de esa columna. Y esta es la membrana coroidea, que tiene epitelio ependimario y tiene ¿qué cosa? Pía Mi madre. Entonces esas van a migrar, y van a migrar así, ¿ver? ¿Está comprendido? Y de esa manera se separan las dos hojas, a un espacio entre las dos hojas. Y este grupo va a desarrollar y va a formar el cerebelo. Entonces el cerebelo siempre va a estar debajo de quién? De la pía madre. ¿Pero sobre quién? Sobre el epitelio ependimario. Entonces el cerebelo, yo le acabo de decir, va a desarrollar al inicio 3 capas. Epitelio ependimario, el grupo de células que representa la capa del manto, y otro grupo de axones que están ahí, que es la capa marginal. Entonces la primera migración es la que le acabo de indicar con su compañera. Sí. La segunda migración es que las células estas van a migrar hacia... ¿Dónde está la pía madre? La pía madre está aquí, mire. Aquí está la pía madre. Pongamos así se representa la pía madre. Entonces, esa es la pía madre. Este es el epitelio ependimario, es la capa del manto y es la capa marginal. Ese es el inicio del cerebelo. Como este grupo de células ya entró esto era membrana, cuando estaban unidas las dos era tela coroidea. Pero luego penetraron y luego sus fibras formaron una capa marginal. ¿Está comprendido? Ahora, la segunda parte de migración. Esta célula de aquí va a migrar acá. Esta célula de aquí va a migrar acá. Esta célula de aquí va a migrar acá, esta célula de aquí, es decir, algunas de las células migran acá, para formar un grupo celular inmediatamente por debajo de ¿qué?
De la pía madre. Sí, y esa se llama capa granulosa externa. Capa granulosa externa. Posteriormente, mire, va a migrar otro grupo de células. De aquí van a migrar acá. De aquí, esta migra acá. De aquí migra acá. Lo que le estoy diciendo, hay una nueva generación de migración. Sí, aquí se han formado otras neuronas de diferente forma. Esa es la capa granular que interna, la granulosa interna. Granulosa externa, granulosa interna. Luego, esta de aquí migra para acá, esta migra, y al migrar cambia de forma. Aquí tenemos otra. Esta de aquí migra para acá y forma esta. Entonces ya tenemos tres capas, la número 1, la número 2 y la número 3. Y de aquí, de este grupo de células, se van a formar 5 tipos de células, tipos de neuronas. Que ya lo vamos a ver posteriormente. Esta de aquí se llama corteza. Entonces, ¿cuántas capas tenemos aquí? Capa ventricular, capa del manto, capa marginal, que es esta, de donde están los puntos, y la corteza cerebral, cerebelosa. ¿Está comprendido? O sea, al comienzo hay 3 capas, pero posteriormente las neuronas de la capa del manto van a migrar hacia la periferia, hacia la capa marginal, para formar la corteza cerebral, cerebelosa. Granular. Granular, sí. Sí, son las mismas neuronas que vinieron acá y que regresan. O sea, yo puedo poner aquí esto, ¿verdad? Para que usted entienda, una flechita indicando que estas se vinieron acá. ¿Está comprendido? Ya vamos a ver un esquema que le explicar mejor. Bien, entonces lo que quiero indicarle que al comienzo el cerebelo tiene 3 capas, pero posteriormente con el desarrollo va a tener ¿cuántas capas? 4. Tiene corteza cerebelosa. Bien. Entonces, aquí, a nivel de ya, esta es la protuberancia. De aquí van a nacer, ¿no es cierto? De aquí, de estas fibras reciben impulso nervioso. Perdón, envían impulsos nerviosos. ¿Hacia dónde? Hacia musculatura lisa, hacia musculatura estriada o hacia glándulas salivales. Es decir, de esto se van a formar nervios motores, raíces motoras de nervios de los arcos faríngeos. Miren, se van a formar de aquí. Bien, ya vamos a ver los cuadros allá. Por ejemplo, de aquí se van a formar las raíces motoras del trigémino. Se va a formar del glosofaríngeo. Y aquí se va a formar el motor ocular externo. O sea, le estoy indicando que van a inervar musculatura estriada, musculatura lisa y glándulas salivales. Bien, de aquí, estas de acá, esta, van a reciben impulsos nerviosos. Impulsos nerviosos. ¿De dónde? De ganglios. De los pares craneales. Como por ejemplo, ganglio vestibular, ganglio coclear, ganglio trigémino, facial, ganglio del facial, etc. glosofaríngeo y neumogástrico. No, neumogástrico no de ahí, es del mielencéfalo. Por favor, estamos hablando metencéfalo. Bien, ahora, el piso está constituido por esto. Bien, capa ventricular y capa marginal.
Y en el piso se van a formar dos estructuras, dos tumefacciones longitudinales constituidos por cilindro ejes o axones, que es lo mismo, de 4 tipos: A, B, C y D. Córtico-espinales, córtico-pónticas, córtico-volvares, córtico-protuberanciales. Y estas tumefacciones longitudinales se llaman puentes. Puentes. Miren, ahora vamos a ver lo que dice aquí. No lo que dice, lo que estamos observando. Bien, vamos a observar las diapositivas para que usted comprenda todo lo que hemos explicado. Eso es todo lo del metencéfalo. El neurocele del metencéfalo, ¿cuál es? ¿Cuál es el neurocele? Ya dijimos. Cuarto ventrículo. Es el cuarto ventrículo. El neurocele en el metencéfalo forma el cuarto ventrículo. Entonces, ¿qué hemos dicho? Verá, el metencéfalo es una vesícula secundaria que se forma en la quinta semana, primera cosa. Segundo, que hemos explicado, que tiene pared, pared y neurocele. Tiene pared. El neurocele va a formar el cuarto ventrículo, mientras que la pared se divide en pared lateral, en techo y en piso. La pared lateral, en la pared lateral va a desarrollar 3 capas: capa ventricular, la más profunda; capa del manto, la intermedia; y capa marginal, la más externa. Ahora, la capa ventricular va a constituir en el embrión, que está constituido por neuroepitelio; en el feto por epitelio epidermal. Usted ya sabe eso, sin repetir todo el tiempo. La capa del manto está constituido por neuroblastos y astrocitos. Y estos van a formar 2 placas: placas alares y placas basales. Las placas alares están constituidas por neuronas sensitivas, que va a formar, al igual que en el metencéfalo, 4 columnas aferentes. La placa basal está constituida por neuronas motoras, que igual van a constituir columnas, ¿no es cierto?, que son eferentes. Y ahí tenemos todo, con una característica, que estas de aquí van a formar el cerebelo. Van a formar el cerebelo. El cerebelo es un centro nervioso sensitivo, que inicialmente se forma a partir de 3 capas, y de la capa más del manto va a formarse la corteza cerebelosa. Entonces vamos a explicar aquí. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí encontramos, mira, lo que es, ¿esto qué es? Esto es mielencéfalo, no es cuarto ventrículo, eso es la cavidad. No es cavidad, estamos viendo el techo. Esto es mielencéfalo, mira. Todo esto es mielencéfalo. Mielencéfalo cerrado, mielencéfalo abierto. ¿Qué será esto? Esto es cerebelo, que corresponde al metencéfalo. Todo lo que está en azul corresponde al metencéfalo. Como estamos viendo la parte dorsal, la parte superior, estamos viendo el cerebelo. Este es el cerebelo. ¿Y qué es esto? El mesencéfalo. Entonces, mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo. Y en mielencéfalo, mire aquí, encontramos
En el techo del mielencéfalo abierto encontramos 4 estructuras. Una, esto, que es la tela coroidal. Porque usted ve aquí, vea, placa del techo del cuarto ventrículo, dice. No dice cuarto ventrículo. Esta es la tela coroidal. En la tela coroidal nosotros encontramos 3 orificios de comunicación. Cuarto ventrículo como el espacio subananoteo. Uno es la mujer de Mazzini y otros son las mujeres de luz. Aquí tenemos. Yo le voy a preguntar, enuméreme los elementos, ¿no es cierto? Estructuras nerviosas que se identifiquen en el techo del mielencéfalo abierto. Una, ¿cuál será? Tela coroidal. 2, agujero de Luska. 3, agujero de Magellan. y 4, plexos coroides. Ya se lo expliqué, creo que en la clase anterior. Entonces ahí, ¿cuántos encontramos de los 4? 3. El cuarto no se ve porque el cuarto está al otro lado, hacia el ventrículo. ¿Sí? Bien. Entonces aquí miren, si este es todo esto de aquí, es el cerebelo, todo esto es el cerebelo. Aquí encontramos 3 lóbulos en sentido longitudinal. Este es un lóbulo, este de acá es otro lóbulo y este es otro lóbulo. Este se llama lóbulo flóculo nodular, vea, flóculo, esta es la parte flocular y este es nodular. Entonces este es el nódulo, es el lóbulo flóculo nodular. Este de aquí es el lóbulo posterior y todo esto de aquí con 2 hemisferios, vean, 2 hemisferios. Este es el vermis y estos son este es el lóbulo anterior. Entonces el cerebelo tiene 3 lóbulos. Tiene el lóbulo anterior, que está constituido por vermis y hemisferios cerebelosos, izquierdo y derecho. Ese es el lóbulo anterior. El lóbulo medio es este. Y el lóbulo posterior. Y este es el lóbulo flóculo nodular. Sí. A este se los llama árbol de la vida. Ese es el árbol de la vida, el cerebelo. Primero, porque tiene la característica de un árbol. Mire, si yo le corto a ese mesencéfalo, digamos a ese cerebelo, yo lo corto y yo lo voy a ver así, como ramificaciones. Así. Y le voy a ver de aquí, le voy a ver así. Nuevamente, vea, parece que fuera un árbol. Y de aquí le voy a ver esto así. ¿Está comprendido? Y aquí el epitelio ependimario. Entonces aquí van a desarrollar las 4 capas. Aquí tenemos ya una capa, que es la capa ventricular. Esta sería la capa del manto. Vean. Esta sería la capa del manto. Esto es la capa marginal. Y esto de aquí, vean, con esa línea y todo, es la corteza cerebelosa. Ahí tenemos las 4 capas. Le doy el trabajito para que usted entienda hasta de poner todo. Pero el asunto es que usted tiene que aprender. Entonces ahí vemos las 4 capas. Capa ventricular, capa del manto, capa marginal, vean, todo esto es capa marginal. Sí, incluido esto de acá, tenemos. Y la zona cortical, la línea azul y la línea, las puntos negros. ¿Está comprendido? Todo esto va a estar descubierto individualmente porque la masa. Yo le pregunto, ¿cuántos lóbulos ve ahí? ¿Cuántos? 3 le veo. Este es el número 1, este es el número 2 y este es el número 3.
Este se llama flóculo nodular, este de aquí. Este se llama lóbulo posterior y este se llama lóbulo anterior. Filogenéticamente, ¿qué quiere decir filogenéticamente? Que viene desde antes hasta ahora. Eso quiere decir filogenéticamente. Este se formó primerito en los primeros animales que existieron en la Tierra. Se formó este. Este es el centro del equilibrio. Si por ejemplo las lombrices tienen solo, ellos no desarrollan sistema nervioso central, pero hay animales que se arrastraban, como las culebras. Ellos desarrollaron ese tipo, este tipo de cerebelo. Luego animales de otra época. Por eso que a este número 1 se les llama también arquicerebelo. Si los animales de esa época, de la época arqueolítica, desarrollaron solo ese cerebro. Luego vinieron otro tipo de animales, donde ya habían miembros y desarrollaron esto, porque esto va a controlar el movimiento de los miembros. O tiene el control de los movimientos de los miembros. Este se llama paleocerebelo, de la era paleolítica. Y la era actual, la nueva, que somos nosotros, que tenemos movimientos más finos de los miembros y que caminamos en forma erecta. Nosotros necesitamos ya otro cerebelo, otro lóbulo, y este es el neocerebelo. Entonces es el arquipaleo-neo. Entonces le pregunto, ¿el lóbulo anterior qué es? Filogenéticamente, ¿qué nombre tiene? Paleocerebelo. El nódulo flóculo nodular, arquicerebelo. Y el lóbulo posterior, neocerebelo. Está comprendido. Y ahí tienen el libro que controla el arquicerebelo, señorita. Lea. Tiene conexiones con el aparato vestibular. Y el aparato vestibular es el centro del equilibrio. ¿Qué dice el paleocerebelo? Información sensitiva de las extremidades. ¿Y el neocerebelo? El lóbulo posterior, la porción más reciente filogenéticamente participa en el control selectivo de los movimientos de las extremidades. Control selectivo del movimiento. Pero todos participamos en el equilibrio. Todos participamos en el equilibrio. Los miembros superiores, los miembros inferiores y el sistema vestibular. Por eso, el cerebelo es el centro del equilibrio. Centro nervioso del equilibrio. Bien. Entonces aquí hemos analizado que hay tres lóbulos en sentido longitudinal. Repito, este es el arquicerebelo, el paleocerebelo y el neocerebelo. Aquí tenemos, vean, de aquí para acá es mielencéfalo, de aquí para acá es mesencéfalo y este mesencéfalo. Aquí tenemos el desarrollo del cerebelo, esto es la protuberancia. Y las fibras nerviosas que vienen desde aquí, de los pedúnculos cerebrales, y vienen por aquí y llegan acá, a las pirámides, esto se llama puente. Esta parte de aquí, de la protuberancia, se llama puente. Porque el puente está constituido por fibras. Están aquí, aquí dice, el puente está constituido por este grupo de fibras. Vean, el puente. Fibras nerviosas. Bien. Aquí tenemos esto. Esta es la tela coroidea, este es el plexo coroideo. Esta tela coroidea va a desaparecer
¿Cuándo desaparece la tela coroidea del metencéfalo? Cuando se forma el cerebelo. Porque el cerebelo se introduce entre las dos hojas, entre la pía madre y el neuroepitelio. Acabamos de publicar eso. Mira, aquí tenemos. Esto es metencéfalo. ¿Cuántas columnas se han formado aquí? 3. ¿Cuántas columnas acá? 3. Tres. Y aquí falta la cuarta. La cuarta, esta columna, esta la más externa, va a formar esto. ¿Esto qué es? ¿Qué cosa? El cerebelo. Esto va a ser el cerebelo. Y aquí va a crecer acá, entre la vía madre y el hemisferio penimario. Va a crecer y se va a fusionar con esto, para formar una estructura aquí que se denomina cerebelo. Entonces, en el techo del si yo le pregunto qué estructura nerviosa encontramos en el techo del metencéfalo, el cerebelo, ¿está comprendido? ¿Qué encontramos en el piso? Encontramos todo esto que es vea, de aquí para acá es piso. Encontramos la protuberancia, yo le dije que esto es la protuberancia. Pero también vamos a encontrar el puente, aquí está el puente, son fibras nerviosas. Bien, aquí tenemos el núcleo pontino, es un núcleo sensitivo. Es un núcleo sensitivo. Y mire, aquí tenemos, indica, que aquí se conecta con el segmento vestibular. Aquí, ¿qué van a hacer? Van a hacer, acaba de llegar el impulso nervioso del nervio trigémino y el coclear. Acaba de llegar el impulso nervioso tanto del trigémino como del facial. Y acaba de llegar el impulso nervioso del trigémino también. Mira acá, y aquí salen impulsos nerviosos hacia las glándulas salivales a través del trigémino, aquí, hacia los músculos de la cara, hacia la superficie de la cara, hacia músculos de la cara. Perdón, señor. A la opción, señorita secretaria, ¿cómo está? ¿Qué pasó? Verá que es 2:30, recién me avisa. Gracias, ya voy. Ya, gracias. Bien. Y entonces, miren, aquí le he puesto los diferentes nervios que nosotros identificamos, y aquí van a salir las raíces motoras. Mientras de los ganglios de esto se van a formar las raíces sensibles. Igual que el caso anterior. Bien, esto es el cerebelo. El cerebelo inicialmente tiene el cerebelo tiene epitelio primario, miren, que es esta línea negra, tiene capa del manto y tiene capa marginal. O sea, neuroepitelio o capa vesicular, capa del manto y capa marginal. Entonces, miren, capa vesicular, capa del manto, capa marginal. Las neuronas van a migrar de aquí, de la capa del manto, van a migrar hacia la periferia, y aquí ya se están uniendo las neuronas para formar la corteza. Entonces tenemos capa vesicular, capa del manto, capa marginal y capa cortical o corteza cerebelosa. Aquí tenemos, si esto es el encéfalo, este es el nódulo que, el lóbulo que, lóbulo nodular, porque esto es mielencéfalo, porque esto es metencéfalo. O sea, esta parte de aquí es esta de acá, ¿sí? Esta parte de aquí es este lóbulo de acá, está casi parecido. Y este de aquí es este de acá. Entonces, este es el arqui, este es el palio y este es el nervio. ¿Está comprendido? Mire, tres lóbulos en sentido longitudinal. ¿Qué es esto? Capa ventricular. ¿Qué es esto? Capa del manto. ¿Qué es esto? Capa marginal. ¿Y qué es esto? Corteza cerebral. Ahora, ¿cómo se formó esa? De la siguiente manera. Primero habían tres capas. Capa ventricular, capa del manto, capa marginal. ¿Sí? Luego, miren, estas neuronas, las que se están indicando, han migrado de aquí hasta acá para formar la granulosa externa, yo se lo dije. Luego aparecerá otra generación de neuronas que vienen y se localizan acá para formar la granulosa interna. Y
mire aquí, granulosa interna. Sí. Y luego, algunas de las neuronas migran de aquí para acá. Mire, la flecha está indicando. Y cambian de forma. Entonces tenemos ahí tres capas. La capa molecular, o sea, esta se transformó en capa molecular en el arreglo. Esta de la granulosa interna en capa intermedia. Y las neuronas que migraron de aquí a acá, que son granulosa, también granulosa, se forman la capa granular. Y estas neuronas de aquí van a formar 5 tipos de neuronas. Observen, 5 tipos. Células estelares, células de Cresas, células de Purkinje, células de la granulosa y células de Golgi. Y cada una de estas están representadas aquí. Esto es la corteza de aquí. Esto de aquí es la capa del manto, esto de aquí es la capa marginal, esto es la capa reticular. Pero si respeto, miren, esto es neuroepitelio, esto es sustancia gris, esto es sustancia blanca, esto es corteza cerebelosa. ¿Está comprendido? Yo creo que está claro. Entonces aquí estamos indicando los tipos de neuronas que hay aquí. Si buscamos esta, la célula estelar es esta también. La célula de Golgi es esta de aquí, esta de acá. Las células de Purkinje son estas de aquí. La célula granulosa es esta de aquí. Y la célula de encresta es esta. Entonces ahí encontramos todas las células que están numeradas aquí. Más fibras, ¿no es cierto?, que tomen nombres especiales. Esto es histología, ¿verdad? Eso es histología. ¿Cuáles son los tipos de células? Y esto le voy a tomar. ¿Cuáles son los tipos de células que constituyen la corteza cerebelosa? ¿Está comprendido? Bien. Mire, aquí están los lóbulos. Otra cosa importante. Este grupo de aquí va a formar los núcleos encefálicos. Este grupo de células va a formar los núcleos encefálicos. Mire, el más grande es el núcleo dentado. Y ahí dice, usted tiene que estudiar todos los núcleos que se van a formar. Este es el cerebelo. Todo esto es la pía madre. Lóbulo próculo nodular, lóbulo posterior, lóbulo anterior. Y ahí tenemos la representación. ¿Qué es esto? Esto es mesencéfalo. Y quedamos para el día de mañana ver mesencéfalo luego de la rueda.